Hola, ¿sabía usted que este 2025 se cumplen 100 años del voto secreto en Costa Rica? Les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Tomás Federico Arias Castro, docente, abogado y politólogo, que nos hablará el tema 100 años del voto secreto en Costa Rica. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Historia, Cultura y Democracia, producido gracias al apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y de la Benemérita Biblioteca Nacional y la Universidad de Costa Rica por parte de la Escuela de Estudios Generales. En este programa vamos a conversar sobre el centenario del voto secreto en Costa Rica. Y para esta ocasión hemos invitado a don Tomás Federico Arias Castro, quien es abogado, profesor, investigador y sobre todo un apasionado de la historia de Costa Rica, también politólogo. Empezaremos a hablar brevemente sobre las diferentes formas en que se elegía en Costa Rica a partir de la independencia hasta finales del siglo XIX. Doña Carolina, buenas tardes. Muy complacido de participar en este importante programa y que en efecto guarda una especial significancia sobre el centenario que se está celebrando en 2025 sobre la figura del voto secreto. Tal y como usted lo dice correctamente, cuando uno hace una retrospectiva histórica de cómo fue que se desarrolló el voto en nuestra patria, hay que partir de la Constitución de Cádiz. Ahí se estableció por primera vez esta que es nuestra norma fundamental pionera, que íbamos a tener un voto indirecto gradual de 4 etapas. Así, la persona que cumplía con ciertos requisitos pecuniarios e intelectivos podía elegir a electores de parroquia, los cuales luego elegían a electores de partido, los cuales luego elegían a electores de provincia. Esos 4 grados hacían que finalmente las personas que fueran electas para nuestros primigenios cargos públicos hubieran pasado por esos 4 tamices y finalmente ese modelo se mantendrá después de la gesta de la independencia porque el Pacto Social Fundamental Interino estableció como nuestra segunda constitución política que esas garantías primigenias electorales se mantuvieran de la Constitución de Cádiz. Todo esto viene a terminar en 1844. Precisamente cuando se emite una nueva constitución política en ese año, se establece que el voto sea directo. No deben haber intermediarios entre la voluntad de un costarricense respecto de la persona que quiera elegirse, pero sucedió lo inesperado. La persona que queda electa, don Francisco María Oreamuno Bonilla, apenas una semana después de haber asumido el cargo, renuncia y no se mantiene conforme con el hecho de haber sido electo, y ante esta circunstancia tan peculiar que fue negativa en términos electorales para nuestros antepasados, se decide que en la próxima constitución política, es decir, la de 1847, se derogue ese voto y se vuelva al voto gradual. Un paso atrás. Lamentablemente, solo habría algo positivo. Se pasó de 4 a 2 grados. Entonces, ¿qué ve la historia del siglo XIX en Costa Rica? Que por el resto de esa centuria, eso no cambiará. Pero suceden 2 elementos que me parece importantísimo señalar en esta ocasión. En 1868, y cuando están los fuegos electorales viendo cómo o por dónde pueden desarrollarse, surge la figura de la famosa Convención Constitucional. Esta es la primera agrupación partidaria en la historia de Costa Rica que está planteándole a nuestros antepasados la idea de que se vote ya no solo por un candidato, sino por una estructura que lo respalde. Lo cierto es que apenas esa idea no pasó de un grupo que quiso, pues efectivamente estar bajo esa tesitura, y entonces sería hasta 1886 cuando vemos el primer antecedente directo de partidos políticos de nuestra patria. Bernardo Soto está dirigiendo al famoso Partido Liberal,
Víctor Guardia Gutiérrez al Partido Conservador, pero finalmente, aunque solo eran ideologías, esa va a ser la base para que en 1889 surja uno de los elementos que es de mayor orgullo para nosotros los costarricenses. Surgen los dos primeros partidos políticos de Costa Rica, el liberal progresista con el candidato Ascensión Esquivel Ibarra, con la primera bandera que tuvo un partido político en nuestro país, que es la roja, y por supuesto José Joaquín Rodríguez Celedón, con la idea de que la bandera de Costa Rica sea por única vez utilizada como bandera partidista en unas elecciones. Y el Partido del Constitucional Democrático. ¿Qué sucede? Que cuando la elección de primer grado que decíamos se realiza, los partidarios de Esquivel no estuvieron muy dispuestos a aceptar el resultado. Deténgase un minutito ahí y cuéntenos quiénes eran los que elegían en ese primer grado a los siguientes. Los habitantes, sí señora, los habitantes del país que tenían 3 requisitos: ser mayor de edad y que la mayoría de Costa Rica en aquel momento eran 21 años. Segundo, que tuvieran la circunstancia de leer y escribir. Véase qué factor más peculiar. Y lo segundo y lo más importante, que tuvieran una afinidad, hay que decirlo así, cuando nuestras garantías no estaban muy bien definidas con un grupo o con el otro. Entonces a usted se le da esa especie de legitimidad para poder entonces ser parte de ese grupo y ahora sí elegir a los electores que finalmente, como usted me comprenderá, eran generalmente los más allegados o amigos del candidato para que luego se diera la elección. Lo que pasa es que, como le comentaba, los partidarios de Esquivel no estuvieron dispuestos y eso, para motivo de orgullo de nosotros los costarricenses, es la circunstancia en la que se da la famosa jornada del 7 de noviembre de 1889. Una serie de ciudadanos viajan de varios puntos del país, empieza a colocarse en las principales salidas y entradas de la ciudad de San José y exigen que se respete la voluntad popular. El presidente Bernardo Soto, dándose cuenta que el asunto está a punto de salírsele de las manos y que no lo quisiera el destino, vayamos a tener que enfrentarnos por la vía bélica, inmediatamente cede. ¿Y qué es lo que sucede? Carlos Durán Cartín, que en aquel momento era el tercer designado de ese gobierno, me explico para las personas que nos escuchan, un vicepresidente, va a asumir el poder temporal. Don Bernardo Soto, que apoyaba a Ascensión Esquivel, se retira del poder y cuando se convoca la segunda ronda, los electores escogen a don José Joaquín Rodríguez Celedón como presidente de Costa Rica. Esto hace que para historiadores propios extraños se marque ese punto de inflexión como el momento exacto en que surge ahora sí el primer proceso electoral que tenga legitimidad ante los costarricenses y que casi 40 años después se va a dar la fecha del 7 de noviembre como Día de la Democracia Costarricense. Y se emite la Constitución del 49 también. Sí, señora, ya vendrá una década después, como usted bien lo dice. Muy bien, sí. Vamos entonces al siglo XX. Sí, sí. Demos un salto. No se sigue respetando la voluntad popular en ese final del siglo XIX y entramos a un siglo XX ya más tranquilo, por lo menos en las primeras etapas, en las primeras elecciones después de 1902. Cuéntenos qué sucede con el voto en este momento. Comparto con usted totalmente la frase en la que afirma en que a pesar de ese oasis electoral en 1890, lamentablemente las dos elecciones posteriores no fueron así. Rafael Iglesias Castro, que había sido el principal artífice de esa elección, lamentablemente incumple todo lo incumplible en esa materia y hasta 1902, cuando entrega el poder a don Ascensión Esquivel Ibarra, que había sido su opositor político, tampoco se respeta la voluntad popular de la mejor manera y entramos a 1906. Ya para cuando don Cleto González Víquez tiene su primer gobierno y seguido él, don Ricardo Jiménez en 1910, su primer mandato, se empieza a hablar de la necesidad imperiosa de eliminar la anacrónica figura del voto indirecto. ¿Quién es la persona que un día sí y otro también defiende a ultranza esa tesitura? Don Ricardo. Y en 1913, en un año que yo siempre he considerado vital para la historia electoral del país, se elimina el voto indirecto y se crea el voto directo en Costa Rica, tal y como nos conocemos los costarricenses, de no tener intermediarios a la hora de emitir la voluntad. Lo que pasa, doña Carolina, es que esto apenas dura un cuatrienio.
Porque en 1917, cuando se emite la penúltima constitución política de nuestro país, se da un terremoto político. ¿Qué sucede? Se plantea en la Asamblea Nacional Constituyente que se vuelva de nuevo al voto indirecto, pero solo para 2 cargos. Me explico. Para elegir al vicepresidente y al presidente será otra vez un voto indirecto, mientras que para el resto de los cargos legislativos se mantiene el directo. ¿Y por qué sucede esto? Porque Costa Rica quiso implementar aquí, y así se hizo, un famoso colegio electoral, como los sistemas anglosajones del Common Law, y viene lo que me parece un punto importantísimo en esta conversación. Para que los electores, otra vez de ese voto indirecto en ese colegio electoral, elijan esos 2 cargos, el voto por primera vez se hace secreto en el país. Entonces, con ese antecedente de que no se le permita a las personas conocer por quién están votando esos electores, se mantendrá por el resto de 1917. Pero como es bien sabido, el gobierno que está liderando en ese momento el poder, don Federico Tinoco Granados, termina en 1919 y, cosa curiosa, al eliminarse la Constitución del 17 y volverse a la de 1871 que estaba vigente, se deroga y volvemos otra vez al voto directo y volvemos a un voto público. Véase cómo estaban las fuerzas políticas ahí, propulsando una serie de circunstancias bajo sus intereses, hasta que finalmente viene lo que yo considero que es tal vez el episodio más importante de lo que podemos conversar hoy, que es la famosísima elección de 1924. Esa elección que va a suceder a Julio Acosta García y que, palabras más, palabras menos, reúne a 3 gigantes de la historia de Costa Rica. Ricardo Jiménez por el Partido Republicano, primer candidato. Alberto Echandi Montero por el Partido Agrícola, segundo candidato. Y Jorge Bolio por el Partido Reformista como tercer candidato. Una nota al pie de página. En la Constitución se establecía que era el 50% del padrón el que se necesitaba para ser electo. Por lo que resulta es que don Ricardo no alcanza el 50%, aunque queda en primer lugar. En segundo lugar Echandi y en tercero Bolio. ¿Qué ha sucedido? En esas, diríamos nosotros, conversaciones políticas, Ricardo Jiménez logra que Jorge Bolio le dé la adhesión. Echandi considera que eso es una falta de respeto a la voluntad popular e inmediatamente dice, pues no vamos a concurrir al Parlamento para que la elección se dé. ¿Y por qué digo esto? Porque se establecía en aquella época, en la Constitución, que la segunda ronda se hacía en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál fue la sorpresa, doña Carolina y personas que nos escuchan, cuando, sabiendo que no iba a haber ningún diputado de Echandi a esa sesión, se hizo presente uno de ellos? Fue una sorpresa para propios extraños. El mismo Ricardo dice, ¿a qué debo la presencia de esta persona? Nombre, Gerardo Zúñiga Montúfar, quien siendo partidario de Echandi dice, independientemente de banderas políticas, la patria está primero. Y aunque yo no voy a votar por usted, mi presencia hace quórum. Y con ese quórum se elige a Ricardo Jiménez Oriamuno, y cuando se le pregunta a Echandi si va a hacer algo, dice una frase icónica que creo que está en el corazón de todos los costarricenses: la presidencia no vale una gota de sangre de ningún costarricense. Y con eso, con esa elección, él antesala al voto secreto que vamos a analizar ahorita. Sí, porque habían pasado muchas situaciones políticas en el país, una dictadura, Sí, señora. el gobierno de Julio Acosta, que Transición. sí, y se suponía que iba a reconciliar Sí, señora. a la ciudadanía costarricense, y al final había muchos descontentos. Sí. Y don Ricardo, que insiste en hacer reformas electorales, el gran reformador electoral que tiene el país. Bueno, el edificio que estamos grabando esto, del Tribunal Supremo de Elecciones, lleva su nombre precisamente por este motivo. Ahora, cuéntenos lo más importante de esta conversación, el centenario. Pues lo cierto es que don Ricardo, como usted bien lo señala, que siempre fue un absoluto convencido de que la mejor manera de crear democracia era devolviéndose a la ciudadanía, sabe que la elección de 1924 no se dio de la mejor manera. Véase que con lo que hemos escuchado, a pesar de que no hubo un disparo, a pesar de que no hubo una pelea física, a pesar de que no hubo un cuestionamiento al Estado de Derecho, pero no fue el mejor resultado. Y lo cierto entonces es que don Ricardo le plantea al Congreso la necesidad de transformar nuevamente
toda la normativa electoral que había en la Constitución y en algunas leyes electorales primeras que tuvimos en el país, y se plantea el proyecto del voto secreto. La razón, muy sencilla. Costa Rica está cumpliendo con una, diríamos, idea que había surgido el siglo pasado en Australia. En uno de los elementos menos conocidos de la historia electoral del mundo, Australia es el primer país del planeta que establece el voto secreto. Y eso lo había hecho en aquel lugar tan lejano, podemos pensar en el mundo, porque en 1856 la mayoría de habitantes australianos eran descendientes de ingleses. Y los ingleses, que como bien se sabe, son los pioneros en garantías electorales en el mundo, habían planteado la necesidad de que una persona no se sintiese constreñida, amenazada, advertida de cómo podía plasmar su voto. Australia se convierte en el primer país del mundo, repito, luego la figura vendrá al continente americano. Estados Unidos será en 1888 el primero del continente americano, propiamente el estado de Massachusetts, y cuando el fenómeno se empieza a desarrollar, don Ricardo entiende que la mejor manera de no, diríamos nosotros, influir de manera negativa en el costarricense es darles oportunidad de que vote de esa manera. El proyecto generó, como todo, una serie de discusiones, pero al final el Partido Republicano tenía la mayoría, partido don Ricardo, y así en 1925, hoy hace 100 años, Costa Rica entra en los primeros países del mundo en general y de América en particular en contar con esa garantía. Véase si fue determinante eso, que apenas un año después, en 1926, ese mismo Congreso determina que las dos reformas que necesita para complementar toda esta figura tienen que ver con las jornadas de elección, y así se establece en 1926 que será el segundo domingo de febrero de cada 4 años cuando se establezca la elección, y que para el caso de una eventual segunda ronda será en el mes de abril. Véase que era el complemento para decirle a los ciudadanos, prepárense, porque ante la idea de que no puede alcanzarse el todavía vigente 50%, se les dará a usted la oportunidad de venir a votar otra vez de manera secreta. Qué maravilla, porque todo esto se hereda hasta la actualidad, con obvias mejoras en el sistema. Pero era un voto que tenía que cumplir con ciertos requisitos. Tenían que ser varones, la cédula. Sí, señora. Cuéntenos cómo funcionaba eso. 3 requisitos, como usted bien lo señala, era indispensable. Primero, una cuestión de género. Pensar en darle el voto a la mujer en aquel momento era más bien objeto de intensos debates. Ha aparecido esa figura eximia de nuestra patria, Ángela Acuña Brown, que ha exigido con esa palabra la necesidad de que a la mujer, como era obvio, se le diese esa misma garantía, pero tendrá que esperar todavía casi 25 años después para eso. El tema de la mayoría de edad se mantiene, siempre en 21 años, y citó usted un tema muy peculiar. No fue en el gobierno de don Ricardo Jiménez, sino en la Constitución Política de 1917, cuando imitando las cédulas electorales del Common Law anglosajón, se le dijo a la persona, tiene que inscribirse y va a recibir un documento en donde va a venir su fotografía, sus datos y su firma para que usted pueda ir a votar. Ese elemento se mantuvo de esa Constitución, y en la norma electoral de 1926 ahora sí ya se empieza a exigir de manera general, y es el origen de por qué nosotros utilizamos una cédula. Eso lleva a que 10 años después pase lo que yo considero que era el culmen de todo este edificio. Teníamos un voto directo, sí. Teníamos un voto secreto, sí, pero ¿qué faltaba? La gente no se sentía compelida a ir a votar. Y en 1936, ahí le hablo en términos jurídicos, se estableció el deber de votar. No quiero utilizar la palabra obligación, que vendrá después, porque eso de deber no tiene ninguna sanción si usted no lo cumple. Es un deber cívico, pero por primera vez Costa Rica le dice a sus ciudadanos, usted debe votar, es un asunto patrio. Y lo otro fue simplemente el culmen perfecto de esta circunstancia. Los candidatos no estaban alcanzando el 50% en ninguna de las elecciones. Y en 1936 se baja al 40%, como lo tenemos hasta el día de hoy. Y entonces surge un detalle muy interesante. Como ya empezaban algunos medios de comunicación, que no fuera la prensa,
que existía desde el siglo XIX, a intervenir para que los candidatos pudieran presentar sus ideas, es en la elección de 1936 cuando se hacen los primeros spots en radio en Costa Rica, donde el candidato se le está escuchando por primera vez. Para la mayoría de los costarricenses eso era algo maravilloso, poder oír tan largo a la persona, y se hacen las primeras giras a caballo. Tenemos las primeras fotos donde los candidatos irán con un montón de personas detrás pidiéndole el voto a la masa popular. Y así para la elección ya de 1940, en la que el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia queda electo, ese es el punto de inflexión hasta algo que usted citó de manera muy importante, la Constitución del 49. ¿Qué podría yo decir de un tema que podría darnos para hablar horas? 13 elementos esenciales. Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones como órgano constitucional, porque su antecesor era el Tribunal Nacional Electoral de 1946, pero aquí se le da el rango constitucional. Se le otorga el voto a la mujer. Y eso que nos parece ahora algo absolutamente lógico, hasta ese momento se logró. Y producto de eso, en 1959, la otra gran, y yo diría última reforma sobre el voto, se quita la palabra deber y se le da la condición jurídica de obligatorio. Por eso en Costa Rica decimos que el voto es directo, público y obligatorio. Lo que pasa es que, bueno, como siempre uno dice a los alumnos en la facultad, el hecho de que no se cumpla tampoco es que tiene una sanción penal o civil o jurídica, pero se le da esa categoría a nivel electoral y constitucional que se mantiene hasta el presente. Sí. Ya vamos a ir cerrando esta interesante conversación. Si bien el sufragio es un elemento fundamental en el modelo democrático, no es lo único que se necesita para construir una democracia eficiente, eficaz. Sin embargo, en Costa Rica se le ha dado una particular importancia. Y en los últimos años el voto no es obligatorio y no hay sanción, se le ha perdido respeto al sufragio en los últimos años en Costa Rica, y cada vez hay mayor abstencionismo en todos los procesos electorales, tanto el nacional como los de las alcaldías. Haga un llamado para que tomemos conciencia sobre esta trascendente reforma que está cumpliendo 100 años y su importancia actualmente para los costarricenses. Yo me permitiría, ante lo que usted me solicita, usar una frase de todos conocida. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando uno hace análisis de los ciclos de la historia y se da cuenta que hubo en algunas ocasiones países y regiones en donde existió el voto, y luego, como usted bien lo dice, por esa falta de interés, por esa falta de voluntad, se pierde, esas circunstancias son muy difíciles de recuperar. Costa Rica no solo es una democracia sólida a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, a nivel continental, lo es a nivel planetario. Y cuando nosotros hablamos del respeto a esas garantías fundamentales es porque hemos tenido una historia vastísima y previa para eso. Y las nuevas generaciones deberían no solo comprender, sino valorar que mientras nosotros tengamos la valiosísima oportunidad de poder elegir a nuestros gobernantes, a las personas en quien depositamos nuestra fe, para que puedan dirigir a nuestras instituciones, eso es algo que simplemente no se puede aquilatar. Pensemos diferente. ¿Qué pasaría si llegase el día en que eso no suceda? ¿Qué pasaría si hay una circunstancia en la que yo quiera emitir mi voluntad individual y no se me permita? Esos escenarios ni siquiera quisiéramos imaginarlos. Entonces, valorar el voto tiene para mí dos circunstancias además. No solamente es el hecho de reconocer que cada uno puede emitir su voluntad individual en X o Y sentido, sino además decirle a las demás personas, yo estoy dispuesto a defender ese derecho para usted. Porque cuando se defiende mi derecho también lo estoy defendiendo para las otras personas. Y si nosotros los costarricenses hemos tenido la virtud en estos últimos 75 años en peculiar y más atrás en general, como lo hemos visto, estamos obligados a defenderlo. No es una cuestión, diría yo, retórica. Es una necesidad imperiosa de que estemos siempre vigilantes de las instituciones, de las personas que las dirigen y lo más importante, que si
por alguna lamentable circunstancia, alguien o alguna circunstancia quisiera menoscabarlo, debemos ser los ciudadanos comprometidos los primeros en decir no. Y por eso programas tan importantes como este, que nos recuerde que hace 100 años una sociedad costarricense que también le costó que ese voto fuera secreto. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Cuidarlo, protegerlo y aumentarlo. Muchísimas gracias a Tomás Federico Arias. Los invitamos nuevamente a que escuchen este podcast sobre el centenario del voto secreto en Costa Rica.